Andas preocupada y te pierdes. Mire, y te pierdes. Ese te pierdes significa que se pierde, y ese se pierde significa que se pierde. Que se pierde significa que se pierde. Y que se pierde significa que anda perdido. Las dos cosas. Anda perdido porque debería dedicarle tiempo a la escucha de la palabra y está haciendo cosas por allá. Anda perdido. Y que se pierde porque si no escucha la palabra de Dios, no alcanza la salvación. Porque ella es la que nos guía a la salvación. Se pierde en muchas cosas. Atención, por favor. Lupita, ayúdenme a ver. Atención, queridos hermanos, para las personas que toman la decisión de leer las Sagradas Escrituras. Bienvenidos, queridos hermanos, a este canal de evangelización La Verdad, Padre Luis Toro. También a este nuevo video, esta nueva enseñanza del Padre Luis sobre la palabra de Dios. Lo importante que es para nuestra salvación, que debemos escoger, si los quehaceres o la palabra de Dios. Muchas cosas más sobre la palabra de Dios. Es muy importante escuchar esta enseñanza con atención para ver en qué estamos fallando. Comparte este video para que le cambies la vida a alguna persona. Dale like, no olvides dejar tu comentario y suscribirte, porque así nos estás apoyando en esta obra evangelizadora. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Orar es hablar con Dios. Seguro de que nos mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? Seguro de que nos escucha. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Y con plena confianza elevamos nuestra mente y nuestro corazón a Él. Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de los apóstoles, Dios de nuestros padres, invisible pero todopoderoso, estamos en tu presencia. Queremos escuchar tu palabra para saber cómo debemos actuar para agradarte a ti, para caminar por tus senderos. Pues si tú no nos iluminas, no podemos tener luz en nuestra vida y andaremos en la oscuridad. Tu palabra es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Necesitamos la presencia tuya, que tu Santo Espíritu, Señor, prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. El Espíritu de Dios sopla de los 4 puntos cardinales y ven a obrar en cada uno de nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, qué alegría poderles saludar en esta maravillosa tarde. Gracias a la familia Fuenterreal. Gracias a la familia Fuenterreal que nos ha recibido. Y gracias a ustedes por estar aquí, dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Quién de ustedes quiere hacer la voluntad de Dios? ¿De veras? Muy bien, bajen la mano. Si de verdad quieren hacer lo que le agrada al Señor, no pueden hacerlo si antes no saben qué es lo que le agrada a Dios. Así de sencillo. Todos nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, por eso somos creyentes, por eso somos cristianos, por eso de una u otra manera queremos servirle a Dios. Pero sí es necesario tener claro cómo es que ustedes y yo podemos conocer la voluntad de Dios. Niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, feos y bonitos, ricos y pobres, blancos y negros, todos tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Pero ojo, esa voluntad de Dios en medio del mundo en que estamos, cada persona que usted se encuentre va a decir, la voluntad de Dios es esta, Dios quiere esto, Dios quiere esto, Dios quiere esto, y cada uno lo dice a su antojo. Y unos pueden decir una cosa, otros pueden decir otra, y otros pueden decir otra. Y quedamos perdidos, porque al final quedamos confundidos. ¿A quién creerle? Necesitamos entonces una base
un fundamento, y esa base y ese fundamento lo tenemos los cristianos en la palabra de Dios, que Dios nos dejó dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que nos diga a nosotros, como dice el salmista, nos alumbre el camino. Y así podamos nosotros actuar conforme al querer de Dios. Voy a comenzar una cita que ustedes la saben, pero que se la voy a recordar. Juan 20:30. En San Juan 20:30 nos viene a decir la Biblia cómo es que una persona puede alcanzar la fe. Y luego de la fe, la salvación. Ustedes y yo podríamos decir, bueno, la fe yo la puedo adquirir, la puedo comprar en una farmacia o en una panadería. Eso no se compra, eso no se vende. Eso se adquiere. Y se va cada día adquiriendo más y más y más la fe. ¿De qué manera? Bueno, vamos a escuchar lo que dice la Biblia. Lo que diga la Biblia yo lo creo. A ver, y entonces ustedes van a hacer una apuesta. ¿Cuál de ustedes va en el futuro a tener más fe? Ahorita vamos a decir que todos partamos de un mismo punto. Queremos tener fe, que partamos de ahí. Y mirémonos al futuro. ¿Quién quiere tener más fe? No más dinero, más fe. No más fama, más fe. No más cosas, más fe. ¿Cómo dice la Sagrada Escritura Juan 20:30? Escuchemos, pongamos la lupita. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas. Muchas cosas hizo Jesús que no se escribieron. Pero estas que están en las Sagradas Escrituras han sido escritas. ¿Para qué? Para que crean. Listo. ¿Para qué fueron escritas? Para que crean. Listo. ¿Para qué fueron escritas? Para que crean. ¿Qué es lo que no entienden? O sea que la manera de usted y yo adquirir la fe es a través de la palabra de Dios. Estas fueron escritas para que crean. Nadie puede tener fe si no es a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va diciendo quién es Dios, nos va diciendo qué puede Dios, qué nos promete Dios, qué hace Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Y usted y yo tomamos una decisión. ¿Le creo o no le creo? La fe, muchas personas piensan y dicen, es que yo tengo fe porque yo soy amigo del obispo. Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, Coco. Así no es. Yo tengo fe si yo leo la palabra de Dios y creo la palabra de Dios, tengo fe. Y si no, mi fe es vacía, es hueca. No sirve para nada. La fe verdadera es cuando yo leo la palabra de Dios y dice la Biblia, todo esto fue escrito, ¿para qué? Crean. Normalmente ustedes escuchan a la gente decir que ellos creen, y todos dicen creen. Y usted dice, ¿y usted lee la palabra de Dios? No. ¿Y cómo creen? Pero mañana van a los brujos. ¿Por qué? Porque de verdad no creen. Pero mañana se meten al evangélico. ¿Por qué? Porque de verdad no creen. Porque si creyeran, no habría tanta gente que va a los brujos, no habría tanta gente que se meta en evangélico o que se vuelven ateos. Pero no era que creían, decían creer. Pero no estaban fundamentados, sustentados en las Sagradas Escrituras y su fe no era firme, no era sólida. Y ahora, todo esto que está escrito se escribió precisamente para que ustedes crean. Ahora, y creyendo, ¿qué ganamos con creer? Escuche. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo. Y creyendo, vamos a ver, ¿qué ganamos con creer? El Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Crean. Crean y tendrán vida por su nombre. Miren lo que ganamos con creer. Crean. Crean y tendrán vida por su nombre. Más claro, imposible. Más claro, imposible. Crean y tendrán vida en su nombre. ¿Y qué significa en su nombre? Por Cristo. Por creerle a Cristo en su palabra. ¿Se acuerdan cuál es la queja de Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 46? ¿Se acuerdan cuál es la queja del Señor? Aquella gente que cree en Jesucristo, pero que no le cree a Jesucristo. La mayoría de gente cree en Jesucristo, pero no le cree a Jesucristo. La Biblia fue hecha para que crean y tengan vida en su nombre.
Y la mayoría de gente cree en Jesucristo, pero no le cree a Jesucristo. Y esto no lo dije yo. Eso ya está escrito en Lucas 6:46. La queja de Jesucristo. A ver, ¿cuál es la queja de Jesucristo para los cristianos? Óiganlo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? La gente cree que Jesús es Señor. Y le llaman Señor, Señor. Cristo es mi Señor. Yo tengo fe en Cristo mi Señor. Ya estoy salvo. Y Jesús dice, error, error, error. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? A Jesús no le llena eso. No se conforma con que usted y yo digamos, yo creo que Jesús es el Señor. Esa es mi fe. No, esa no es la fe que Jesús quiere. Eso es parte de la fe, pero esa no es la fe que Jesús quiere. Jesús quiere algo más. Repítalo de nuevo. ¿Cuál es la queja? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Es un reclamo. ¿Qué les está pasando? Se quedan solamente diciendo que yo soy el Señor. Y me llaman Señor, Señor. ¿Por qué lo hacen? Y ahora escuche la queja. Otra vez. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que le digo? Bárbaro. Entonces la fe no es creer que Jesús es el Señor. La fe es hacer lo que Él dice. De eso se trata. Pero ¿cómo voy a hacer yo lo que Jesús dice si no he leído la Biblia? Que alguien me explique. Por eso San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y el que conoce las Escrituras, conoce a Jesucristo, porque ahí está lo que Él hizo, lo que Él dijo, lo que Él prometió, como Él piensa, como Él quiere que actuemos. Y Jesús se queja. La mayoría de cristianos creemos que Jesús es el Señor. Y hasta ahí llegamos, y esa es la maximita fe que tenemos. Pero Jesús dice, no, esa no es la fe que yo quiero. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. ¿Y dónde está escrito lo que Él nos manda? En su palabra. ¿Y cómo voy a saber yo lo que Él me manda? Leyendo su palabra. Y si no leo la palabra, ustedes verán, estos días miraba por televisión, estaban entrevistando a una cristiana evangélica. Una cristiana evangélica. Y le preguntaban, ¿cómo se explica que usted sea cristiana? Y era un periodista. ¿Y cómo se explica que siendo usted cristiana, usted mató a Julano de tal? Explíqueme. Y ella decía, se lo voy a explicar. Yo soy cristiana. Dios quiere que yo sea feliz. Dios me creó para que yo sea feliz, ¿sí o no? Y le dijo el hombre, pues claro que sí. Dijo, bueno, esa persona no me dejaba ser feliz. Me amargaba la vida. Y cuando yo le maté, se quitó la persona que me amargaba la vida y estoy dándole gloria a Dios porque Dios quiere que yo sea feliz. Y quitando a esa persona del camino, yo soy feliz y Dios está feliz conmigo. Qué bárbaro. Que lo diga una cristiana evangélica por un canal de televisión, públicamente, fin de mundo. Fin de mundo. Pero eso lo dice la Biblia, que para ser feliz tenemos que quitar a la persona que nos amarga la vida, quitarle la vida. No, pero por no leer las Sagradas Escrituras, no hacemos lo que Él manda, sino lo que nosotros pensamos. Pero era cristiana evangélica y reconocía que Cristo es el Señor. ¿Ustedes no se dan cuenta que hay hoy día la gente que dice, aplaude y dice, se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, creen en el Señor? Creen en el Señor y dice, pero Dios manda, ámense los unos a los otros. Pero eso es lo que Dios manda. Sí, Dios manda que nos amemos los unos a los otros, sí. Pero Él dice, como yo los he amado. No le quiten ese pedacito. Pero al no leer las Escrituras, no nos damos cuenta cómo es que tenemos que amar. Y nos engañamos. Necesitamos leer las Escrituras. Yo recuerdo que un día estando en el seminario, digo, un seminarista de tercer año de teología, va a explicarles por qué Mateo no fue capaz de ver a Jesús. ¿Por qué Mateo era pequeño y tenía que subirse a un árbol para ver a Jesús? ¿Y qué significa eso? ¿Quién? Saqueo. Bueno, el seminarista decía Mateo. Y ninguno se dio cuenta. Y cuando salimos decía, qué explicación más bonita de Mateo. Y yo decía, en el seminario, seminaristas
y que no se den cuenta que este hombre estaba hablando de otro que no era, porque no habían leído las Escrituras. Qué bárbaro, ¿no? Llegamos a cometer grandes errores. No conocer las Escrituras, es no conocer a Cristo. La queja de Jesucristo es: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Pero ¿dónde está lo que Él nos manda? En las Sagradas Escrituras. Los mandatos de Dios, la palabra de Dios, como usted lo quiera llamar, la ley del Señor, póngale el nombre que usted quiera. Y si lo miramos, por ejemplo, entonces, sabiendo de que la palabra de Dios es importante para nuestra vida, ¿cómo lo diría el Salmo, el primer Salmo? Salmo 1. El Salmo 1, ¿cómo viene a decirnos a nosotros la necesidad de la palabra de Dios, de la ley de Dios, del mandato del Señor, lo que Dios manda? ¿Qué ganamos? Aquí hoy pone la Biblia un cristiano que lee la palabra y cree en la palabra, y un cristiano que no cree en la palabra. Hoy pone Dios un religioso, una religiosa que cree en la palabra y uno que no cree en la palabra. Hoy pone Dios un sacerdote, un obispo, una monja que cree en la palabra y otro que no cree en la palabra. Y aquí están los dos grupos. Y ustedes y yo podemos ubicarnos en cualquiera de esos dos grupos. Pero solamente hay dos grupos. Verán que hay dos. 1 y 2. Salmo 1. Pongan cuidado. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de los burlones. Mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Dos grupos. Unos que se deleita estando con los malos. ¿A dónde va Vicente? Para allá donde va la gente. ¿Y el otro? ¿En qué se deleita? En la ley del Señor. ¿Y la medita? ¿Otra vez? Y medita su ley de noche y día. Aquí la Biblia presenta dos grupos. Repítalo de nuevo. Primero, comience de nuevo. Dichoso el hombre. Dichoso, dichoso. ¿Quién quiere ser dichoso? Bienaventurado. Bienaventurado. Bienaventurado el hombre, la mujer, el cristiano. Que no va a reuniones de malvados. Que no va a reuniones de malvados. No se reúne con los malos a hacer maldades. Ni sigue el camino de los pecadores. Ni sigue el camino de aquellos que actúan a espaldas de Dios. Ni se sienta en la junta de burlones. Ni anda burlándose de los demás y burlándose de Dios. Mas le agrada Más le agrada, a ver, ¿de cuál grupo es usted? Más le agrada, la ley del Señor. ¿a usted le agrada la ley del Señor? ¿Le agrada la palabra de Dios? ¿Se deleita? ¿Le gusta? ¿La saborea? Vamos a ver qué dice. Y medita su ley de noche y día. ¿De qué grupo está usted? ¿Medita la palabra de Dios de noche y de día? No me responda, pero yo estoy leyendo la palabra de Dios. No me responda, pero hagamos un examen de conciencia si vamos bien o vamos mal. Niños, jóvenes y adultos. A ver, ¿qué pasa con el primer grupo y qué pasa con el segundo? Pongan cuidado, la niña. Siga. Más le agrada... es como el árbol plantado junto al río. A ver. El que lee la palabra de Dios y la medita. ¿Saben qué significa la medita? Que no la lee a las carreras. Que no la lee como cualquier libro. Que la lee pausadamente a ver qué me dice la palabra de Dios. La medita día y noche. No lee la Biblia como cualquier libro. La lee como palabra de Dios. La gusta, la saborea. ¿Cómo será esa persona? Escuchen. ¿Cómo será ese laico? ¿Cómo será esa monja? ¿Cómo será ese cura? ¿Cómo será ese obispo? ¿Cómo será? Es como el árbol plantado junto al río, ¿Qué pasa con el árbol plantado junto al río? que da fruto a su tiempo. 1. Da fruto a su tiempo. 2. Y tiene su follaje siempre verde. Bárbaro. Nunca se seca. El cristiano que medita la palabra de Dios noche y día nunca se seca. Pero no solamente nunca se seca. Dará fruto. Abro un paréntesis. Y hago una interrogante. ¿Usted no se ha dado cuenta que dentro de la iglesia a veces nos preguntamos qué estará pasando? Los curas decimos, ¿qué estará pasando con el pueblo? Los obispos, ¿qué estará pasando con los curas y con el pueblo? Los catequistas, ¿qué pasará con los niños de catequesis? Los religiosos, la mona, ¿qué pasará que no hay vocaciones?
Los religiosos, ¿qué pasará que no hay vocaciones? ¿Qué pasará con la gente? ¿Por qué no da fruto? Hasta que no lean la Biblia no se van a dar cuenta por qué no dan fruto. El problema de hoy día es que la gente no da fruto. Ustedes lo ven en los sacerdotes y nosotros lo vemos en los laicos, porque nosotros no nos vemos nosotros mismos. Nosotros lo vemos a ustedes y ustedes nos miran a nosotros. Ustedes detectan a un cura cuando no da fruto y dicen, no, ese cura más vacío, ese cura no, más aburrido, ese cura no, ese cura no. ¿Qué pasará con ese cura? No es como un árbol plantado a la orilla del río que mantiene sus hojas verdes y da fruto a su debido tiempo. Y nosotros, como somos curas, miramos a los laicos. ¿Qué pasará con ese laico? No viene a misa, no le gusta compromiso. Ese laico, cuando viene a misa, se la pasa hablando, mandando mensajes. Y en la calle, borracho, ladrón, sinvergüenza. ¿Qué pasará? Que no da fruto. Dice la Sagrada Escritura, el que medita la palabra de Dios día y noche, siempre estará como un árbol verde frondoso y dará fruto. Y el que no medita la palabra de Dios, será como el laico aburrido, desanimado. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, ¿para dónde va la gente? ¿Por qué no va a misa? No tengo ganas. ¿Por qué no reza el rosario? No me nace. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no evangeliza? No tengo ganas. Será como un cura, todo está perdido, aquí no hay nada que hacer, esto se lo llevó el diablo. ¿O no? El desaliento que hay dentro de la iglesia es por no leer las Sagradas Escrituras. De modo, jóvenes, niños, adultos, si ustedes quieren ser en su comunidad, gente de Fuenterreal, ustedes quieren ser en su comunidad como un árbol frondoso todos los días y dar fruto abundante, dice la Biblia, tarea, deben meditar día y noche, detenidamente, reposadamente, la palabra de Dios. Ajá, y si no hacen caso, y si se dejan llevar por la mayoría, porque la mayoría no va a leer la palabra de Dios, es unos locos, unos cuantos locos. En cada comunidad, vamos a poner en un seminario, si hay 50 seminaristas, habrá 2 locos que leen la Biblia. De 50 curas habrá un loco que lea la Biblia. De las monas habrá 2 locas o 3 locas que lean la Biblia. En Fuenterreal no sé cuántos locos leerán la Biblia. Pero necesitamos locos. De esos locos que leen la Biblia son los que dan fruto. Ahora, ¿y qué pasará a aquellos que no se dejan llevar por los locos? Y dicen, no, yo no quiero ser loco, yo no voy a leer la Biblia porque yo he visto mucha gente que lee la Biblia y se vuelve loco. Así engaña al diablo. Y entonces se deja llevar por la mayoría y se va con el grupo que no lee la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? A ver usted. El que no la lee. No sucede así con los impíos. Primero, al que no lee la Biblia, ¿cómo lo llama la Sagrada Escritura? Impío. No quiere hacer la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios la conocemos en la Sagrada Escritura. El que lee la palabra de Dios es como un árbol frondoso y da fruto a su tiempo. Pero no será así con los impíos, con los que no quieren leer la Biblia, los que no quieren conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo serán esos que no leen la palabra de Dios? Aunque sea cura, aunque sea obispo, aunque sea monja, a mí qué me importa. Va. Son como paja llevada por el viento. ¿Son como qué? Son como paja llevada por el viento. Pura paja. Pura paja. O sea, puro cuento, pura mentira, puro engaño, pura paja. La paja es el pasto seco, las hojas secas, pura paja. ¿Y no será eso lo que hay en el seminario? Puros seminaristas que son como la paja seca. ¿Y no será eso lo que hay en las comunidades religiosas? ¿Y no será eso lo que hay en nuestra comunidad? ¿Y no será eso lo que puede existir en Fuenterreal si no leen la palabra de Dios? Exactamente así, porque Jesús no puso más de 2, puso 2 grupos. O el que es como el árbol frondoso que da fruto a su tiempo, o el que es como pura paja, que se la lleva el viento. Usted escoja para qué lado va. ¿Se acuerdan del borrachito que se montó en el transporte, se paró en la mitad y dijo, de aquí para allá todos son unos ladrones, y de aquí para allá todos son unos homosexuales? Y se paró uno de aquí y dijo, un momentico, yo no soy ningún ladrón. Muy bien, pase para allá. Así también usted ve, yo no soy pura paja, padre. Muy bien, póngase a leer la Biblia. Comience a meditarla día y noche. Y si no, pura paja. Que si no fuera la Biblia lo que dijera, y si no fuera Dios quien lo dijera, aceptaría que ustedes me traten como me quieran tratar.
También sé que me pueden tratar de loco, de tonto, lo que quieran. Trátenme como quieran. Pero lo importante es que yo quiero mostrarles lo que dice las Sagradas Escrituras sobre el hombre y la mujer que medita la palabra de Dios día y noche. Y les puedo garantizar que es verdad. Porque a mí me ha tocado que recorrer el mundo predicando la palabra de Dios, leyendo, meditando y predicando la palabra de Dios, y he visto frutos abundantes. Frutos abundantes. Y a pesar de que predico 2, 3 horas o 4 horas, la gente dice, aquí tenemos una señora, ¿verdad? Usted nos estaba echando cuenta, era que usted veía, no puede, ¿cómo usted veía los videos siempre y los hijos se enfurecían? ¿Hasta qué hora? Venga, ¿hasta qué hora? Venga, ¿hasta qué hora veía usted los videos? A ver. Padre, todo el día y hacía el oficio rapidito para encerrarme en el cuarto a ver los videos. Ya cuando me acostaba a dormir se llegaban las 2 de la mañana, las 3 de la mañana y yo escuchando los videos con una cobijita tapada para que no me vieran. Y porque me tocaba levantarme al ratito y yo me levantaba como nueva sin dormir. Ahí como tiene. Por 4 años y medio. Gracias. Entonces, ya me los he visto, yo creo que todos. Y estoy de Colombia, a ver, 42 horas de camino, aquí estoy. Muy bien, un aplauso para la hermana, felicitaciones. 42 horas de camino. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra de Dios se cumple. Que cuando uno predica la palabra de Dios, la medita, la saborea y le gusta, da fruto. Mira, un fruto. 42 horas de camino. Y ve la palabra de Dios hasta las 2 de la mañana y los hijos la peleaban y se escondía debajo de la cobija para que no la vieran. A ver los videos. ¿Por qué? Porque da fruto, da fruto. Y no solamente eso, él se mantiene verde. Y vean por YouTube, ahorita van llegando como a 1.700.000, casi van llegando ya, de seguidores. ¿Que son tontos? No, porque quieren gustar la palabra de Dios, se ven los frutos. Me dijo un sacerdote, yo tengo 7 años en YouTube y hasta ahora tengo 20.000 seguidores. Y usted ya tiene 1.700.000. ¿Por qué? No le cuenten a nadie. Porque yo me agarro el salmo y digo, si dice Dios que yo puedo ser como un árbol frondoso y que dé fruto, si medito la palabra día y noche, yo quiero ser ese árbol. Y me la agarro y comienzo a devorármela, a gustarla. No me pueden decir que no. Porque si fuera mentira no me aprendiera la cita. Pero si me aprendo la cita, no es porque tenga buena memoria, sino porque saboreo la palabra de Dios. Porque la deleito, porque la gusto, porque creo que es palabra de Dios y la medito día y noche. ¿Y es que ustedes no lo pueden hacer? Sí. Eso no es para el que tenga memoria, eso es para el que tenga fe, para el que quiera saborearla, gustarla. Y cualquiera de ustedes, dice la Biblia, el que sea hombre, mujer, niño, joven, adulto, a mí que me importa, que medite la palabra de Dios día y noche, será como un árbol sembrado a la orilla del río, siempre estará verde y dará fruto. ¿No quieren eso? Les gusta como la gallinita. ¿Se acuerdan de la gallinita? Yo cuando yo estudiaba, leía la historia de la gallinita, que se encontró un grano de maíz y dijo, ¿quién me ayuda a sembrar el grano de maíz? Dijo el pato, yo no. Dijo el pavo, yo no. Dijo el gallo, yo no. Dijo la gallinita, la sembraré yo sola. Cuando ya estaba de limpiar el maíz, ¿quién me ayuda a limpiar el maíz? Yo no. Dijo la gallinita, no importa, lo haré yo solita. Cuando estaba de recoger, ¿quién me ayuda a recoger el maíz? Yo no. Dijo la gallinita, lo haré yo solita. Cuando estaba listo de comer el maíz, dijo la gallina, ¿quién me ayuda a comer el maíz? Yo. Dijo la gallinita, no señor, lo haré yo solita. Nos gusta la papa pelada. ¿Quién quiere dar fruto a su debido tiempo? Yo. ¿Quién quiere ser como un árbol plantado a la orilla del río, frondoso, verde siempre? Yo. ¿Y quién quiere sentarse todos los días a meditar la palabra de Dios detenidamente? Ay, eso es muy aburrido. Ay, eso es perder tiempo. Ay, eso es para los tontos. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ¿qué queremos? Entonces, ¿qué buscamos? Seamos coherentes. ¿Queremos ser como un árbol plantado a la orilla del río, verde y dar fruto? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ya saben cuál es el método. Ahora, si ustedes quieren ser una paja que se las lleva el viento, ánimo. No lean la Biblia. Mejor no se puede explicar. Jesús lo hizo de otra manera. En San Lucas capítulo 10, versículo 38, Jesucristo muestra 2 mujeres. Una que supuestamente lo recibe en su casa como nosotros.
que lo recibimos en nuestra casa. El día del bautismo lo recibimos en nuestra casa. El día de la primera comunión lo recibimos en la casa. Sí, creemos en Jesús, amamos a Jesús. Jesucito mío está en mi casa, yo lo amo. Sí. Pero no hacemos lo que Él manda. No estamos escuchando su palabra. Vean dos mujeres. Las dos creen en Jesús. Pero una escucha la palabra de Dios y la otra no. Ojo, Él llega a la casa de las dos. La casa de Marta y María. La casa de las dos. Uno la recibe en la casa, pero se conforma con recibirlo en la casa y no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios. Eso representa a todos los católicos que no leen la Biblia. Pero otra, María, se sentó a los pies del Señor a escuchar su palabra. Ese pertenece al grupito bien pequeño de católicos que se sientan a escuchar la palabra de Dios. Véanlo, véanlo. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta lo recibió en la casa, qué maravilla, aplausos para Marta, fantástico, recibió al Señor en la casa, qué obra de caridad más hermosa, fantástico, qué fe la de esa mujer. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor. ¿A qué se sentó a los pies del Señor? ¿A qué? Y se quedó escuchando su palabra. ¿A qué se sentó a los pies del Señor? Otra vez, ¿a qué se sentó a los pies del Señor? Se quedó escuchando su palabra. ¿A qué se sentó a los pies del Señor? A perder tiempo escuchando la palabra del Señor. Qué aburrido. Tenía razón Marta. Esta mujer también la recibió en la casa. Era la casa de los dos. Marta lo recibe en la casa y con eso se conformó. Pero era hipócrita, llamémoslo así. Lo recibió en la casa, pero no quería escuchar la palabra del Señor. No tenía tiempo, tenía muchas cosas que hacer. El retrato vivo de los católicos de pleno siglo XXI, de los seminaristas, de los curas, de los obispos y de la comunidad Fuente Real. ¿O no? Lo recibimos en la casa, mi Señor, mi Dios, pero ¿hay tiempo para leer la palabra de Dios? No, Señor, no hay tiempo. Marta lo recibió en la casa. Sigue. Repítalo nuevo. Marta, una mujer llamada Marta. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. ¿Cuántas opciones nos da la Biblia? 2. Marta y María. Aquí no puede dar otra opción, aquí no puede haber otra opción. Aquí 2 opciones, o es Marta o es María, punto. Sigue. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. Recibió a Jesús en la casa, 20 puntos. Es más servicial que nada. Está dispuesta a servir, hacer, eso hace. Y estaba absorbida, tenía más puestos que un autobús. Más trabajo, la persona que más trabaja en el seminario, en la parroquia, en la comunidad, en Fuente Real, en el Real, en la otra que está allá en San Cristóbal, ¿cómo se llama? Villarromine, los misioneros de la paz, los misioneros de la reconciliación. Aquí está, muy ocupados en muchas cosas. Los seminaristas, los diáconos. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. ¿Se da cuenta el atrevimiento de la persona que no lee la palabra de Dios? Es atrevida. Lo está haciendo mal. Y reclama todavía diciendo que el que lo está haciendo mal es el que lee la Biblia, el que escucha la palabra de Dios. Cuando yo estudiaba en el seminario, yo le dedicaba 1 hora a la lectura de la palabra de Dios, cosa que no estaba en el horario. De 2 a 3 de la tarde, que era la hora del burro, porque uno acababa durmiendo, se ponía a leer, le daba mucho sueño. Y yo agarraba a leer la Biblia, y mis compañeros
se ponían de acuerdo a darle golpes a la puerta. Miraban, subían, miraban por el vidrio, que yo estaba leyendo la Biblia, y agarraban la puerta a golpes. Toro está loco, toro está loco, toro está loco, toro está loco, toro está loco. Cuando se cansaba ese, lo agarraba otro. Ahí le daban, y yo decía que se cansen ellos o que me canse yo. Mejor que se cansen ellos. Y después, cuando ya salía, me decía, ¿por qué usted estaba perdiendo el tiempo? Es hora de estudio. ¿Por qué pierdes el tiempo? Yo le dije, yo no estaba perdiendo el tiempo. Yo estaba leyendo la Biblia y otros estaban perdiendo tiempo dándole golpes a la puerta. Pero para ellos no estaban perdiendo el tiempo. Y yo sí estaba perdiendo tiempo. Y le decían a los formadores que yo perdía esa hora de tiempo. La verdad que el tiempo lo estaban perdiendo era ellos, yo no. Porque la gente que no lee la palabra de Dios se sienten molestos con los que sí la leen. Y le reclaman hasta al Señor, porque tienen autoridad, lo estoy haciendo bien. ¿Qué le garantiza que lo está haciendo bien? Que hacen muchas cosas, tapan la voz de la conciencia, haciendo y haciendo y haciendo. Eso se llama, en los santos, ¿saben cómo llamaban eso? Pereza activa. Pereza activa. Cuando usted y yo hacemos muchas cosas para no leer la Biblia, para no tener tiempo. Para no tener tiempo para orar. Entonces me pongo a hacer muchas cosas. ¿Por qué no vine a oración? Estaba ocupado. ¿Por qué no leí la Biblia? Porque estaba haciendo muchas cosas. No me da cuenta cuántas cosas tenía que hacer. Y yo tenía que hacerlo porque no podía pasar de hoy. Eso lo vivimos a diario. Señor, ¿no te da nada que María esté perdiendo el tiempo escuchándote allí, habiendo tantas cosas que hacer? Y aquí el Señor da el veredicto. Aquí el Señor le jala las orejas a Marta como era su amiga y como la quería mucho. Se lo dijo con cuidado, no se lo dijo tan duro. Se la dijo con cuidado, pero se la dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Le toca a usted. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta. Póngale el nombre suyo. Juan, Pedro, María, Antonia, Joaquina, Josefa, Teresa, Petronila, Pánfilo. Póngale el nombre suyo. Marta, Marta. Tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Andas preocupada y te pierdes. Mire, y te pierdes. Ese te pierdes significa que se pierde y ese se pierde significa que se pierde. Que se pierde significa que se pierde. Y que se pierde significa que anda perdido. Las dos cosas. Anda perdido porque debería dedicarle tiempo a la escucha de la palabra y está haciendo cosas por allá. Anda perdido. Y que se pierde porque si no escucha la palabra de Dios, no alcanza la salvación. Porque ella es la que nos guía a la salvación. Se pierde en muchas cosas. Atención, por favor. Lupita, ayúdenme a ver. Atención, queridos hermanos, para las personas que toman la decisión de leer las Sagradas Escrituras. Una sola es necesaria. Una sola cosa es necesaria para tener fe, para alcanzar la salvación, para conocer a Dios, para conocer las promesas de Dios, para conocer el pensamiento de Dios, para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la única cosa que es necesaria para un cura, para una monja, para un religioso, para una religiosa, para ustedes y para mí? ¿Cuál es? Leer la palabra de Dios. Escuchar, meditar la palabra de Dios. Una sola cosa es necesaria. Una sola.